y vaya por adelantado también mi admiración para tantos de vosotros que estáis aquí viviendo en Cataluña, con todo lo que comporta de mérito extra, pues defender y creer en lo que nosotros creemos y defendemos en esta tierra española, de Cataluña, tan compleja, vamos a dejarlo ahí, tan compleja. El título de mi conferencia o de mi intervención, Catolicismo y Patria, lo elijo por una carta pastoral del cardenal Gomá, Isidro Gomá y Tomás, cardenal primado de España, cardenal de Toledo primado de España, de 1933 a 1940, catalán de pro, procedente de familia carlista, y que fue en esos años de Toledo, los 7 años de su pontificado en Toledo, pues la cabeza indiscutible de la Iglesia española, el gran intelectual del episcopado español del siglo XX, junto con don José Guerra Campos, obispo de Cuenca, y me he servido sobre todo de esa carta del cardenal Gomá en lo que se refiere a la aclaración de los términos, de los conceptos, que creo que es muy importante de cara a poder desarrollar algo que él no lo enuncia así, pero creo que podemos llamarlo con toda justicia una teología del patriotismo, o unos fundamentos teológicos, filosófico-teológicos y por tanto también antropológicos del patriotismo. Lo que ocurre es que Gomá, que es lo que intento o voy a intentar en esta intervención, Gomá no entra, aunque tiene un epígrafe sobre nación, Estado, no entra de lleno a desarrollar la historia de esos términos y de esos términos que condensan esas ideologías, el nacionalismo y previo también al nacionalismo el estatismo, y eso es un poco lo que de mi cosecha quería añadir, no tanto para descubriros el Mediterráneo, sino para que podamos ver con una claridad mayor las conexiones que hay entre el pensamiento jurídico-político, el pensamiento o filosófico-político también, y sus plasmaciones en la realidad histórica hasta el momento presente, para que podamos identificar las corrientes que nos han llevado al momento actual con todos los hechos y acontecimientos, las personas, las ideologías en curso que estamos viviendo y que también, todo hay que decirlo, que estamos sufriendo. En primer lugar, hay que partir de la Paz de Westfalia, 1648, lo que supone la ruptura de la cristiandad, del imperio cristiano, entendido como un corpus místico, como un cuerpo místico, una articulación con una cabeza rectora. Lo que está completamente basado en San Pablo, primera carta de los Corintios, capítulo 12, cuando él ahí expone la figura de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, que después será lo que Pío XII desarrollará en la gran encíclica eclesiológica Mystici Corporis, que por cierto es una encíclica, y esto llama mucho la atención porque es un detalle no menor, que el Concilio Vaticano II, que se proclama un concilio eclesiológico, y siendo esta encíclica de Mystici Corporis de Pío XII la encíclica eclesiológica más cercana cronológicamente al concilio, no se la cite. Pero es que no se la cita ni de pasada. Ya eso dice mucho. Esa articulación se desmembra con la Paz de Westfalia a favor de una nueva figura jurídico-política, que es la del Estado-Nación, y se identifica el Estado moderno, ese constructo artificial, con la nación. La nación que cuando se utiliza en la Edad Media el término nación, por ejemplo en las universidades
en las grandes universidades, como la Sorbona, ahí se visibiliza que el término nación en la Edad Media equivale a región, por la propia etimología de la palabra. Natio, nationis, nastere, nascor, es el significado que tenía, una región, sin un Estado detrás, evidentemente, porque el Estado nacerá con la modernidad y nacerá contra la cristiandad. Esa paz de Westfalia de 1648, al término de la guerra de los 30 años, que viene a asignar el triunfo del protestantismo en el orden político, en el orden internacional, que viene a consagrar la hegemonía protestante en Occidente. Como sabéis, esto lo teoriza el gran pensador tradicionalista Francisco Elías de Tejada. Esa ruptura histórica de la cristiandad condensa 4 anteriores. En primer lugar, la ruptura filosófica con Occam, con el nominalismo, con ese voluntarismo filosófico. En segundo lugar, lo hago cronológicamente, la ruptura ética con Maquiavelo, con su obra El Príncipe, la razón de Estado, el divorcio de la política como una parte de la ética. Después llegará, por supuesto, la ruptura religioso-cultural con la Revolución Protestante a partir de 1517, y en cuarto lugar, la ruptura de la cristiandad a nivel jurídico-político con el concepto de soberanía de Jean Bodinot, con su obra famosa Los 6 libros de la República, y que luego la Revolución Francesa, 1789, se va a materializar con un sacerdote, con un cura, con el abate Sellés, cuando teoriza el sufragio universal, y de esa forma traspasa la soberanía absoluta de la que se arrogaba la monarquía de la Ilustración, traspasa esa soberanía absoluta a los ciudadanos. Luego ya no se reconoce la soberanía absoluta de Dios sobre los individuos, pero también sobre la sociedad entera. Ese será precisamente el objeto de la encíclica de Pío XI, Quas Primas, en 1925. Dios mediante, si Dios quiere, el próximo año vamos a celebrar el centenario de la promulgación de la encíclica Quas Primas y de la fiesta de Cristo Rey. Me da que en la Iglesia contemporánea será un silencio sepulcral lo único que podamos encontrarnos respecto al centenario de la encíclica Quas Primas. Si alguno tenéis un poco de curiosidad, podéis buscar las oraciones de la Misa de Cristo Rey cuando promulga la Quas Primas sobre el reinado social de Cristo, que no es más que esto, que subrayo, la soberanía absoluta de Dios, que era el principio jurídico-político de la cristiandad, y podéis compararlas en 2 columnas, esas oraciones cuando se promulga la fiesta de Cristo Rey con las oraciones de la Misa de Cristo Rey del universo, que se hacen después de la reforma litúrgica del Papa Pablo VI. Se parecen unas a otras, lo mismo que se parece una lechuga a un semáforo. O sea, se disuelve por completo todo el contenido de las oraciones que tienen la Misa de Cristo Rey, porque en el fondo lo que se ha hecho ha sido apostatar. Sé que es un término duro, pero no puedo utilizar otro que sea más adecuado a la realidad. Apostatar de la enseñanza de Quas Primas. Y se apostata de la enseñanza de Quas Primas en esas oraciones nuevas de la Misa de Cristo Rey del universo, porque lo que se hace es lanzar una idea distinta de la soberanía social de Cristo, de la realeza de Cristo, porque como hemos abrazado la modernidad con el Vaticano II, como hemos abrazado la democracia liberal, hemos abrazado el pluralismo, y como hemos abrazado el pluralismo, no cabe esta enseñanza católica y tradicional de la Iglesia, por lo que hay que aparcarla. No vamos a hacer un acto solemne en el que digamos que ya no sirve, que ya no rige, pero simplemente vamos a aparcarla.
Claro, si hemos asumido el pluralismo político en el Vaticano II, consecuencia lógica es que la Iglesia contemporánea, la Iglesia actual, abrace el multiculturalismo. Y por eso veáis todos las declaraciones de los obispos actuales, que son españoles, pero bueno, también franceses, e incluso unos cuantos, casi todos italianos, no todos, pero casi todos, que son auténticos apóstoles de la acogida indiscriminada de la invasión ilegal que estamos sufriendo en España por parte principalmente del África musulmana. Hace poco los obispos de Tenerife, los tres, eran partidarios de que aquí sí, acogemos a todos y aquí multiculturalismo para todos. Bien, pues las ideas tienen consecuencias y por eso hacer este recorrido nos ayuda a comprender mejor las raíces de la situación presente. Como consecuencia de que se acepte o se traspase la soberanía absoluta que se arroga la monarquía de la Ilustración a los ciudadanos, pues tenemos también hoy en día el último término, el último recorrido, que es que cuando se proclama el dogma, entre comillas, dogma de la soberanía popular, de la soberanía del pueblo, el estadio último es lo que estamos viendo actualmente con la ideología de género, la soberanía irrestricta del individuo, que puede decidir incluso contra su propia biología. Pues bien, comparando un poco el patriotismo y el nacionalismo, porque así se pueden clarificar mejor, comprendemos mejor lo que es el patriotismo confrontándolo con el nacionalismo, comprendemos mejor lo que es el nacionalismo cuando lo vemos a la luz de lo que es la virtud del patriotismo. Y el nacionalismo es fruto, históricamente y filosóficamente, jurídicamente y políticamente, de la secularización de la sociedad, pero no de las personas. Esto es un detalle a tener en cuenta. Lo que se produce con la Paz de Westfalia en 1648 es una secularización del orden político con la ruptura de la cristiandad, pero eso no significa que las personas se secularicen. Y por eso se mantiene la fe, incluso en los países protestantes se mantiene, entre comillas, su fe protestante, a pesar de que el ordenamiento jurídico-político se haya secularizado. Y eso es fruto de esa visión protestante de la fe, que sabéis todos que es una visión individualista, intimista, personalista. Ya no es una vivencia social como en la cristiandad, una vivencia social y por lo tanto política, que es lo que es la enseñanza clásica, la naturaleza político-social del hombre, que es lo que enseña, lo que sostiene Aristóteles en su obra política, Anthropon politikon estin. El hombre es un hombre político por naturaleza. Y ahí Aristóteles no hace otra cosa que seguir a los antiguos griegos, a los antiguos filósofos griegos, en su diatriba o su enfrentamiento con los sofistas. Para los sofistas, la naturaleza humana se entiende como una convención. Lo que luego hará Hobbes, lo que luego hará Rousseau del pacto, del contrato social, tampoco es una invención original suya. En gran manera ya tiene su raíz en los sofistas antiguos. Y la naturaleza humana, pues simplemente es una convención, un acuerdo entre las personas, un pacto. El Leviatán de Hobbes primero, el contrato social de Rousseau después, insisto, no harán más que desarrollar y articular lo que ya estaba en los antiguos sofistas. Y también tenemos otro elemento muy importante en el siglo XX que viene a consagrar ese nacionalismo del siglo XIX, que es el principio de las nacionalidades, que el presidente norteamericano Woodrow Wilson, en el Tratado de Versalles, junio de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, introduce en el Tratado de Versalles. La intención de Woodrow Wilson no es otra que debilitar a Europa, pero esto de cara
al nacionalismo europeo le aportó una aparente legitimidad política. Sabemos que, por otra parte, el catolicismo categoriza el patriotismo primero como un deber proveniente del cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero también es una virtud. Virtus en latín significa fuerza. Y el patriotismo como virtud no es otra cosa que la continuación del legado, de la herencia de los padres. Una virtud doméstica que se aprende en primer lugar en el seno de la familia. Recordad que así es como además la Iglesia define a la familia: iglesia doméstica, donde primero se aprende la virtud del patriotismo, donde primero se asume los deberes de la persona para con su patria, es en la familia. Por esto precisamente, por su origen natural, el hombre viene al mundo religado, el hombre viene al mundo albergado en su primera patria, que es la familia. Y por eso se puede hablar de que los padres tienen sobre los hijos la patria potestad. Esto también es interesante y es importante recalcarlo: la vinculación de la patria con la familia. En el seno de la familia se aprende esos deberes respecto a la patria en un orden ascendente, de menor a mayor. En primer lugar, los deberes para con los padres. En segundo lugar, los deberes para con la patria, que está en ese sentido en un orden superior al de los padres, porque es la extensión de la paternidad natural al orden político-social, y por eso la patria prima sobre los padres. Y en caso de guerra se abandona a los padres, se abandona a la propia familia para defender a la patria. Y en último lugar, los deberes para con Dios Padre, para con Dios Creador, y también, por el misterio de la Santísima Trinidad, para con Dios Redentor, con nuestro Señor Jesucristo, en el orden sobrenatural. ¿Por qué? Porque Cristo, Hijo de Dios, de naturaleza divina igual al Padre, de sustancia divina igual al Padre, como dice el credo en latín, nos hace hijos adoptivos de Dios por la recepción del sacramento del bautismo, y en la Iglesia nos hace el bautismo objeto, como dice el Código de Derecho Canónico, objeto de deberes y de derechos. Luego, esta es la incorporación progresiva. Cuando se rompe alguno de esos eslabones, evidentemente la cadena cede por completo. Si falla esa educación del patriotismo en la primera patria, que es la familia, fallará lo demás. El motivo: que el dogma católico y la moral católica pues van unidos, y la moral católica procede de la fuente del dogma, de la verdad dogmática, y la verdad dogmática pertenece al ser de Dios, a la esencia inmutable de Dios. Y como esa esencia inmutable de Dios no puede cambiar, la moral no puede adaptarse a las distintas corrientes de pensamiento que se van sucediendo a lo largo de la historia. Un ejemplo, para que lo veamos más claramente. Y pongo otra vez, que creo que es muy gráfica también, esa imagen de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, el misterio de Dios, uno, pero trino en personas. ¿Qué es la Trinidad? Pues una comunión eterna de amor, una comunión de amor exclusivo y permanente de personas
que generan vida. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Una comunión de amor exclusivo y permanente entre personas que generan vida. De tal modo que como la esencia de la Trinidad no puede cambiar, la esencia del matrimonio no puede cambiar. Cuando la propia Iglesia deja de enseñar la realidad natural del matrimonio, que será elevada a sacramento al orden de la gracia por Jesucristo, cuando la Iglesia deja de enseñar eso y por lo tanto deja de luchar contra las falsificaciones que se llaman matrimonio, porque vivimos en una sociedad pluralista, democrática, liberal, multicultural, no es solamente una estrategia operativa. Hay detrás, de manera inconfesada, una desviación de cara a la verdad dogmática, sacramental y antropológica que siempre la Iglesia enseñó. Y eso tiene sus consecuencias en la vida política de los pueblos. La Iglesia católica cultiva la virtud del patriotismo, pero cultiva la virtud del patriotismo en la medida en que es Iglesia católica. Y podríamos seguir con otros ejemplos derivados. La Iglesia cultiva la devoción a la Virgen María en la medida en que es católica. La Iglesia cultiva poned lo que queráis, en la medida en que es católica. Cuando deja de serlo, es decir, cuando comienza a protestantizarse, ¿qué ocurre? Que se abandona la teología del patriotismo y se asume la ideología del nacionalismo. Se deja de luchar, de defender la familia, no solo tradicional, no me gusta decir familia tradicional porque se emplea por los enemigos como un motivo de ataque, ¿no? Tradicional en el sentido de obsoleta, arcaica, antigua. No, tenemos que ser más profundos, de la familia natural. Porque lo que quiero señalar es que no es casualidad que a medida que se ha dejado en la Iglesia, de que la Iglesia se ha abandonado la teología del patriotismo, se ha abandonado también la enseñanza sobre la verdad de la familia humana, de la familia natural y por lo tanto tradicional, y se ha dejado de luchar contra aberraciones alternativas igualadas a la realidad del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer para siempre, abierto a la vida. Vosotros aquí sois testigos y sois víctimas. El ejemplo más paradigmático, más preclaro, las regiones más católicas de España, que eran Cataluña y Vascongadas, ahora son las más antiespañolas. Pero eso no va desunido a que sean las más descristianizadas y por lo tanto las que se ha perdido en mayor medida la noción de familia y la noción de matrimonio, que es lo que ha llevado, insisto, a perder la noción de patria y a sustituirla por ese veneno intelectual, cultural y político que es el nacionalismo. El sentido de patria como unidad se mantuvo en España mientras en España se mantuvo la fe católica. En la medida en que se descristianiza España, se pierde el sentido de la familia natural y viceversa. En la medida en que se pierde el sentido de la familia natural, se pierde el sentido de la patria, porque al final, como dice Cardenal Gomá, la patria no es otra cosa que una familia de familias. Esto es, la integración, la unidad, no la uniformidad, no el uniformismo, que eso estaba perfectamente salvaguardado en el régimen de cristiandad. La integración, que no el uniformismo, de lo inferior en lo superior. Esto es un principio de metafísica aristotélica y tomista, es decir, lo inferior se deposita en lo superior, pero no lo anula, y viceversa, y viceversa.
lo superior se deposita, participa de lo inferior participa de lo superior, pero no lo anula, no lo anula. El patriotismo se ha volatilizado en la medida en que la familia, la primera patria de la persona, se ha disuelto y se ha producido ese triple ataque que está relacionado íntimamente: el ataque contra la paternidad, el ataque contra la patria y el ataque contra el patrimonio. El ataque contra la paternidad, todos lo vemos actualmente, esa criminalización del varón. Sabéis que tiene detrás unas raíces freudianas también, del freudomarxismo del mayo de 1968, de ese marxismo cultural, o freudomarxismo, de los filósofos que estuvieron detrás. Podemos hablar de Foucault, podemos hablar de Marcuse. Va unido a ese ataque contra la patria, como la terra patrum, la tierra de los padres, y por último, en último lugar, contra el patrimonio. Por eso vivimos pues una legislación a nivel de impuestos, una legislación impositiva que cada vez es más asfixiante. No penséis que son compartimentos estancos que no tienen relación entre ellos. A más criminalización de la paternidad, a más criminalización de la familia natural y por lo tanto de la familia tradicional, de la familia católica, menos sentido de patria, más nacionalismo, más confiscación patrimonial impositiva. Del mismo modo que la familia fundada en el matrimonio deja de ser una realidad natural, una realidad por lo tanto histórica, que es elevada por la gracia con el sacramento al orden sobrenatural, es sustituida por otros tipos de convivencia, vamos a dejarlo ahí, otros tipos de convivencia entre personas con relaciones que no son complementarias biológicamente, que no son complementarias psicológicamente, que no pueden generar vida porque son homosexuales, que están entonces ¿en qué? Están basadas en el voluntarismo contractualista, en esa voluntad irrestricta del ciudadano, en esa soberanía que es traspasada de la monarquía ilustrada o de la monarquía influenciada por la Ilustración, por la Bataille-Sayès en la Revolución Francesa, al ciudadano. Entonces, de tal modo que vemos cómo legalmente hay una desmantelación de cualquier relación, no ya entre la ética y la política, sino entre la biología, la realidad, la naturaleza y la propia política. Vemos cómo eso también es el fruto de del previo desmantelamiento de la relación entre la patria, entre la realidad histórica, entre la realidad cultural, entre la realidad lingüística y el ordenamiento legislativo. Como la patria es una realidad natural, es una realidad histórica, pero también es una realidad trascendente, porque es la tradición, porque es la herencia de los padres, de los antepasados. A la medida en que la patria es una virtud, es decir, es una fuerza operativa, en la medida en que todas estas realidades son sustituidas por la idea y la ideología del Estado-nación, o de la nación-Estado, del nacionalismo, de ese concepto, insisto, moderno y revolucionario, que está basado en la inmanencia, pues claro, el acuerdo político no puede ser otro que un acuerdo voluntarista, idealista, sentimentalista y economicista. Ya está, os conviene seguir, nos conviene que lo que hace el Partido Popular, ¿no? Nos conviene seguir unidos porque así somos más fuertes económicamente. Ahí se basa toda su argumentación, en un argumento que, permítaseme, que es más marxista que el propio del marxismo, porque está basado simplemente en una concepción economicista, dicho sea de paso, capitalista, de las relaciones entre las personas y de la propia estructuración de la sociedad.
Es una relación de esencia no real, sino de esencia ideal, porque es fruto de ese voluntarismo nominalista que llama a las cosas de determinada forma y que piensa que porque llamar a las cosas de determinada forma les da una existencia real, les da una esencia real. Yo me autopercibo como Alicia y entonces, como yo me autopercibo como Alicia, todos tenéis que someteros a lo que yo, en mi idea voluntarista, en mi nominalismo, he optado por que sea esa mi realidad. Luego el nacionalismo también, para ir terminando porque quería ser muy breve, el nacionalismo se bifurca a tenor de sus componentes más predominantes y por eso en el siglo XIX hay dos grandes bifurcaciones del nacionalismo. Por un lado está el nacionalismo francés, que está basado principalmente en corrientes filosóficas racionalistas, y luego por otra parte está el nacionalismo romántico, que es más el caso alemán, se podría decir, y aquí me baso en el gran filósofo Francisco Canals, que el nacionalismo catalán bebe más de ese romanticismo germánico que tiende a ser un nacionalismo más basado originariamente en la cultura, en una mitificación romántica de la cultura, en una mitificación romántica de la lengua y por lo tanto en una relectura, reinterpretación o dicho de una forma más directa, en una tergiversación de los sucesos históricos vistos, interpretados por ese prisma del romanticismo. Pero, claro, ¿en qué coinciden los dos? El nacionalismo de origen francés, racionalista, y el nacionalismo de origen germano, romántico. ¿En qué coinciden? Pues en la nueva idea de lo que es la sociedad política entre las personas, la sociedad humana. Y lo subrayo, porque esto nos ayuda a comprender y nos abre horizontes de comprensión mayores. Para el nacionalismo, bueno, vamos a empezar por lo correcto. Para el patriotismo, la patria es entendida como un proceso histórico. Un proceso histórico que se ha regido por la providencia de Dios. Pero un proceso, y en ese proceso hay evidentemente una integración, una comunidad que se va conformando con los siglos de historia, con unas determinadas características, con unos determinados rasgos. Mientras que para el nacionalismo es un proyecto ideado por el hombre. ¿Veis? La patria como proceso histórico o como, en el nacionalismo, proyecto ideado por los hombres, que al final ya sabéis, ideado por los hombres, ese proyecto del nacionalismo es ideado por unas élites que, dicho sea de paso, son élites acomodadas, y por eso todos los grandes historiadores de las revoluciones siempre hablan de que cualquier revolución comienza como una revuelta de los privilegiados, y eso fue, por ejemplo, la revolución bolchevique, la revolución soviética. Es decir, los que mueven la revolución, los bolcheviques, en su inmensa mayoría, son intelectuales, son periodistas, son profesores, no son ganaderos, agricultores y, como diría Santa Teresa de Jesús, pobres de solemnidad, no. Los que fraguan y llevan a cabo la revolución que vive la Iglesia desde los años 60 no son fieles, normales y corrientes y sacerdotes de parroquia normales y corrientes. Son altos cargos que imponen la revolución de arriba a abajo.
Pues bien, aunque en distintos niveles de intensidad, aunque se parta de presupuestos filosóficos distintos, tanto el nacionalismo de origen francés, racionalista, que de ahí vendrá también ese otro nacionalismo conservador, ese otro nacionalismo conservador. O sea, nosotros no podemos decir con exactitud que Le Pen sea una patriota, es una nacionalista francesa, claro, porque todo lo que comporta el patriotismo francés, todo lo que comporta la patria francesa con la historia católica que tiene, no es asumido por Le Pen. No digo que no tenga elementos en los que podamos coincidir, como su rechazo a la invasión migratoria musulmana, por supuesto. Pero, por ejemplo, sabéis que Le Pen sí es partidaria del aborto. Claro, eso no está en la tradición católica de la historia de Francia, de la patria francesa, de la patria católica, de la hija primogénita de la Iglesia. Luego, el racionalismo francés, el nacionalismo francés, del que provendrá también ese nacionalismo conservador, y el nacionalismo romántico germánico, al final otro elemento en el que van a confluir todos y que los opone a la concepción del cuerpo místico de la cristiandad, de esa articulación, de esa subordinación de lo inferior a lo superior, pero sin anularlo, porque hay una unidad orgánica, que es ese cuerpo místico, en la que van a coincidir todos los nacionalismos y que los diferencia del concepto de patria, es en la divinización del Estado. El Estado como la nueva divinidad inmanente, el Estado como la fuente suprema de la moralidad, quien decide, el único, mejor dicho, que puede decidir lo que es bueno y malo, lo que es verdadero y falso. Luego, contra la legitimidad moral del Estado, nadie puede oponerse a ella. Ese es el motivo también por el cual la Iglesia actual no denuncia, lo hace solamente con la boca muy pequeña, las leyes contrarias al dogma católico y a la moral católica, porque sería por parte, esto es lo que tienen los obispos en la cabeza, sería oponerse a leyes democráticas, a leyes que han sido promulgadas por un Estado democrático, votadas democráticamente por los ciudadanos a través de los partidos al que cada uno ha votado. Entonces no podemos oponernos en la sociedad plural y democrática que nosotros abrazamos con el Vaticano II, en la sociedad multicultural y pluralista que nosotros apoyamos. No podemos oponernos a ninguna ley. Ya cuando en España, creo, si no recuerdo mal, que fue en 2022, se promulga la ley de la eutanasia, pues prácticamente no hubo ninguna declaración episcopal, simplemente para decir, no estamos de acuerdo. Es que ya solo faltaba que estuviera de acuerdo en eso, hombre. Pero bueno, claro, ¿qué vais a decir? Que no estamos de acuerdo. Claro. Metemos otra ley para implementar el aborto. No estamos de acuerdo, vale, sí, de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero algo más, ¿no? Claro, es que no queremos que nos llamen antidemócratas, porque la nueva religión universal ya no es el catolicismo. La nueva religión universal es la democracia. Y en la democracia liberal no cabe el patriotismo. No cabe la virtud del patriotismo, porque tampoco cabe la familia natural, la primera patria, no cabe nada de esto. Y esto es al final lo que va a aunar a nacionalismos tan diversos como el turco de Kemal Atatürk, como el sionista de Theodor Herzl, el de Sabino Arana, y aquí en Cataluña, Prat de la Riba, Cambó, Companys. Otro elemento es que luego haya diversos movimientos, y el nacionalismo turco de Kemal Atatürk, que por ser nacionalismo es laico, igual que el sionista, al final ha producido o ha provocado una reislamización de Turquía, o que el nacionalismo laico, porque no puede ser de otra forma, sionista, al final lo que esté provocando es un crecimiento numérico
y por lo tanto una influencia mayor de los judíos ultraortodoxos. Yo no quiero ya cansaros más, he dado 4 pinceladas de brocha gorda para que ahora podamos en la mesa redonda dialogar sobre ellas, y lo que me ha interesado sobre todo era relacionar y haceros presentaros una serie de conexiones en distintos ámbitos: teológico, filosófico, jurídico, político, histórico, para que podamos de algún modo comprender mejor las raíces de la situación presente. Así que muchísimas gracias a todos.